Hola, soy Elena, tengo 35 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de tecnología. Mi historia comenzó hace 6 meses, cuando mi cuñada Sofía anunció su compromiso con uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Todo empezó una tranquila tarde de domingo. Estaba en mi pequeña pero acogedora casa, la misma que había comprado con mis ahorros de 10 años de trabajo, cuando mi hermano menor, Carlos, me llamó emocionado. Elena, Sofía se va a casar con Roberto Méndez. Me quedé sin palabras. Roberto Méndez era conocido por ser el dueño de una de las cadenas hoteleras más exclusivas del país. ¿Cómo había conseguido Sofía, una simple vendedora de bienes raíces, conquistar a semejante partido? ¿Estás seguro, Carlos? El Roberto Méndez. Sí, van a hacer una fiesta de compromiso este fin de semana. Toda la familia está invitada, por supuesto. No pude evitar sentir cierta inquietud. Sofía y yo nunca nos habíamos llevado particularmente bien. Desde que empezó a salir con mi hermano hace 3 años, siempre me había tratado con cierto desdén, como si mi vida profesional y mi casa modesta fueran algo de lo que avergonzarse. La fiesta de compromiso fue exactamente como me imaginaba, ostentosa y llena de gente de la alta sociedad. Sofía lucía un anillo que probablemente costaba más que mi auto, y Roberto parecía genuinamente enamorado de ella. Elena, qué bueno que viniste. Sofía me abrazó con falsa efusividad. ¿No es maravilloso? Roberto quiere que tengamos la boda más espectacular del año. Me alegro por ti, Sofía, respondí cortésmente. Oh, y hablando de la boda. Su rostro se iluminó de una manera que me dio escalofríos. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Podemos vernos mañana en tu casa? Accedí, sin saber que esa decisión desataría un tornado en mi vida. Al día siguiente, Sofía apareció en mi puerta vestida como si fuera a una sesión de fotos. La invité a pasar y le ofrecí café. Tu casa es tan pintoresca, comentó, mirando alrededor con una sonrisa condescendiente. Debe ser agradable vivir en un lugar así, tan simple. Al grano, Sofía. ¿De qué querías hablar? Se sentó en mi sofá, cruzando sus piernas cubiertas de diseñador. Verás, Elena, Roberto y yo estamos planeando una boda espectacular. Todos los regalos deben estar a la altura del evento. Y, bueno, estaba pensando, ¿qué mejor regalo de bodas que esta casa? Me atraganté con mi café. Perdón. Piénsalo. ¿Podrías regalarnos tu casa? La convertiríamos en una casa de huéspedes para cuando vengan visitantes internacionales. Sería perfecto. Sofía, esta es mi casa. La compré con mi propio dinero. No está en venta, y ciertamente no será un regalo de bodas. Su rostro se transformó instantáneamente. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de disgusto. No seas ridícula. Tú puedes comprar otra casa. Esta es la oportunidad perfecta para que contribuyas a algo importante. Mi respuesta es no. Se levantó furiosa. Eres una egoísta. Roberto es millonario. Esta casa no es nada para nosotros. Es solo una casa pequeña y tú puedes comprar otra. Fuera de mi casa, Sofía. Bien. Pero te arrepentirás. Si no me das esta casa, me aseguraré de que toda la familia sepa lo egoísta que eres. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía había iniciado una campaña de desprestigio en mi contra. Le dijo a toda la familia que me había negado a contribuir a su felicidad, que era una hermana terrible y una cuñada aún peor. Mi hermano Carlos me llamó, tratando de convencerme. Elena, por favor, solo es una casa. Sofía está muy ilusionada con la boda. Carlos, ¿te estás escuchando? Es mi casa. La casa que compré con mi dinero. Pero ella dice que podrías comprar otra. ¿Y por qué no compra ella otra casa con el dinero de Roberto? El conflicto escaló cuando mis padres se involucraron. Mi madre me llamó llorando, diciendo que estaba arruinando la felicidad de la familia. Tu hermano por fin encontró a alguien especial. Y ahora su prometido es un hombre importante. ¿Por qué no puedes hacer este sacrificio por la familia? Me mantuve firme en mi decisión, pero la presión familiar era agobiante. Sofía incluso llegó a amenazar con cancelar la boda si no le daba la casa. Si no me das la casa, cancelaré la boda.
Y será tu culpa que Carlos pierda esta oportunidad de conectar con una familia importante. Lo que Sofía no sabía era que yo tenía mis propias sospechas sobre su repentino compromiso con Roberto. Algo no cuadraba en toda esta historia, y estaba determinada a descubrir la verdad. La gota que colmó el vaso fue cuando Sofía apareció en mi oficina, haciendo una escena frente a mis colegas. Eres una egoísta, una envidiosa. No quieres ver a tu hermano feliz. Mis compañeros de trabajo observaban atónitos mientras los guardias de seguridad la escoltaban fuera del edificio. Fue entonces cuando decidí que era hora de investigar más a fondo. Contraté a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría. Mientras tanto, la fecha de la siguiente fiesta de compromiso se acercaba. Sofía había organizado 3 eventos diferentes, cada uno más extravagante que el anterior, presumiblemente para impresionar a la familia de Roberto. La noche antes del evento final, recibí una llamada del investigador. Señorita Elena, tiene que ver esto. He descubierto algo que cambiará todo. Y vaya que tenía razón. Lo que descubrí esa noche me dejó sin palabras, pero también me dio la munición que necesitaba para el día siguiente. El gran evento estaba por comenzar, y yo tenía una bomba lista para explotar. El día del evento final de compromiso llegó. El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba decorado como un palacio. Candelabros de cristal, flores exóticas, y champán que costaba más que mi salario mensual. Me vestí con mi mejor traje, guardando cuidadosamente en mi bolso los documentos que el investigador me había entregado. Mientras me dirigía al evento, recibí una llamada de mi hermano Carlos. Elena, por favor, no causes problemas esta noche. Sofía está muy estresada. No te preocupes, Carlos. Todo saldrá exactamente como debe ser. Cuando llegué, Sofía estaba en su elemento, rodeada de gente de la alta sociedad, presumiendo su anillo de compromiso y hablando sobre sus planes de boda. Oh, y vamos a remodelar una encantadora propiedad para convertirla en casa de huéspedes. La escuché decir a un grupo de mujeres elegantes. Mi cuñada generosamente nos la va a regalar como presente de bodas. Me acerqué al grupo con una sonrisa. ¿En serio? Qué interesante, Sofía. ¿Por qué no le cuentas a todos cómo me has estado amenazando para conseguir mi casa? Las mujeres se miraron incómodas. Sofía palideció por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Elena, qué bromista eres. Rió forzadamente. Disculpen, necesito hablar con mi querida cuñada en privado. Me arrastró hacia un rincón, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en mi brazo. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó. No arruines esto para mí. ¿Arruinar qué, exactamente? ¿Tu elaborada estafa? Sus ojos se abrieron con alarma. No sé de qué estás hablando. Oh, creo que sí lo sabes. ¿Qué tal si hablamos de tus otras bodas? El color abandonó su rostro. ¿Qué? O debería decir, ¿tus otros compromisos? Porque técnicamente nunca llegaste al altar, ¿verdad? Siempre cancelabas en el último momento, después de recibir generosos regalos de compromiso, punto. Estás loca, murmuró, pero podía ver el miedo en sus ojos. Santiago Ruiz en 2020, heredero de una fortuna petrolera. Le sacaste $500,000 en préstamos, antes de desaparecer. Fernando Vega en 2021, dueño de una cadena de hoteles en México. Le convenciste de que te comprara una casa y 3 autos de lujo antes de cancelar la boda alegando diferencias irreconciliables, punto. Sofía miró nerviosamente alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. Cállate. No sabes nada. Y ahora Roberto Méndez. Debo admitir que apuntaste alto esta vez. ¿Cuánto pensabas sacarle antes de cancelar este compromiso también? No puedes probar nada, susurró, pero su voz temblaba. Saqué los documentos de mi bolso. ¿No puedo? Tengo copias de las denuncias anteriores, fotos de tus otros compromisos, registros bancarios. Es fascinante cómo siempre usas el mismo patrón. Te comprometes con hombres ricos, exiges regalos caros, y luego desapareces. Dame eso, intentó arrebatarme los documentos, pero los mantuve fuera de su alcance. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que en cada caso, tenías un cómplice. Alguien que se hacía pasar por tu hermano o familiar cercano para dar credibilidad a tu historia.
Me pregunto qué pensará mi verdadero hermano cuando se entere. El rostro de Sofía se contorsionó de rabia. ¿Te arrepentirás de esto? ¿De qué se arrepentirá mi cuñada, querida? Ambas nos giramos sorprendidas. Roberto Méndez estaba parado detrás de nosotras, con una expresión de curiosidad en su rostro. Roberto, mi amor. Sofía cambió instantáneamente su expresión a una de dulzura. No es nada, solo una pequeña discusión familiar. En realidad, dije, estábamos hablando de algo muy interesante. ¿Sabías que tu prometida tiene un historial bastante colorido de compromisos anteriores? Elena está celosa, interrumpió Sofía rápidamente. Inventa cosas porque no puede soportar nuestra felicidad. Roberto nos miró a ambas con intensidad. Luego, para sorpresa de Sofía, sonrió. ¿Te refieres a Santiago Ruiz y Fernando Vega? Sofía se quedó paralizada. ¿Qué? ¿O prefieres que te llame por tu verdadero nombre, Marcela Gómez? El rostro de Sofía, o Marcela, perdió todo color. Roberto se volvió hacia mí. Señorita Elena, debo agradecerle. Cuando empezó a investigar a Sofía, alertó a mi propio equipo de seguridad. Hemos estado siguiendo su rastro durante semanas. Roberto, puedo explicarlo. Sofía intentó tomar su mano, pero él se apartó. No te molestes. La policía está en camino. Tienen muchas preguntas sobre tus actividades de los últimos años. Como si fuera una señal, varios hombres de traje entraron al salón. No eran guardias de seguridad del hotel, sus placas policiales brillaban bajo las luces del candelabro. No pueden hacerme esto, gritó Sofía mientras los oficiales se acercaban. Roberto, te amo. Todo esto es un malentendido. Fue entonces cuando mi hermano Carlos apareció, atraído por el alboroto. ¿Qué está pasando? ¿Elena? ¿Sofía? Tu novia, dije suavemente, no es quien dice ser, Carlos. Lo siento. Los invitados observaban atónitos mientras la policía escoltaba a una Sofía histérica fuera del salón. Roberto se dirigió al público. Lamento el espectáculo, señores. Me temo que la fiesta de compromiso queda cancelada. Por favor, disfruten de la cena. Se volvió hacia mí antes de marcharse. Gracias por su ayuda, Elena. Si no hubiera sido por su negativa a ceder su casa, quizás habría caído en su trampa como los otros. Mientras los murmullos llenaban el salón y los invitados procesaban lo sucedido, me acerqué a mi hermano, que parecía devastado. Carlos. 3 años, murmuró. Estuve con ella 3 años. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No eres estúpido. Era una estafadora profesional. ¿Y yo? Yo te presioné para que le dieras tu casa. Elena, lo siento tanto. Lo abracé fuertemente. Está bien, Carlos. Somos familia. La verdadera familia se protege mutuamente. Mientras consolaba a mi hermano, vi a mis padres acercándose con expresiones de shock y vergüenza en sus rostros. Sabía que tendríamos una larga conversación por delante. Las semanas siguientes al escándalo fueron intensas. Los periódicos locales se llenaron de titulares sobre la estafadora de los millonarios, y cómo su último intento de fraude había sido frustrado. La mañana después del desastroso evento de compromiso, mis padres aparecieron en mi puerta. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Elena. Comenzó mi padre, su voz quebrada. No tenemos palabras para expresar cuánto lo sentimos. Los invité a pasar y preparé café para todos. Nos sentamos en silencio por un momento, el mismo sofá donde Sofía había hecho sus demandas absurdas semanas atrás. Nos dejamos cegar, continuó mi padre. Por el dinero, por el estatus, presionamos a nuestra propia hija para que renunciara a su hogar, todo por complacer a una extraña. Mi madre sollozó suavemente. Cuando pienso en cómo te tratamos, cómo te presionamos. Dios mío, incluso te acusé de ser egoísta. Mamá, papá, los interrumpí suavemente. Los perdono. Pero necesitamos hablar sobre cómo llegamos a este punto. Esa conversación duró horas. Hablamos sobre las expectativas familiares, sobre cómo el dinero y el estatus social habían comenzado a significar más que los lazos familiares. Mis padres admitieron que se habían dejado deslumbrar por la posibilidad de conexiones con la alta sociedad. Estábamos tan emocionados de que la familia pudiera subir de nivel,
admitió mi padre, avergonzado. Olvidamos que el verdadero valor de una familia está en cómo nos cuidamos unos a otros. Mientras tanto, Carlos estaba procesando su propia devastación. Una tarde, vino a mi casa con una caja llena de fotos y regalos. Todo era mentira, murmuró mientras vaciaba la caja en mi mesa. Cada momento, cada recuerdo, todo era parte de su estafa. No todo era mentira, Carlos, le dije. Tu amor era real. Tu compromiso con la relación era real. No te avergüences por haber sido sincero. La investigación policial reveló más detalles sobre la verdadera identidad de Sofía. Su nombre real era Marcela Gómez, y había estado operando esta estafa del compromiso durante años en diferentes ciudades. Carlos no había sido su único hermano. Tenía una red de cómplices que se hacían pasar por familiares según la situación lo requería. Roberto Méndez, sorprendentemente, manejó toda la situación con gracia. Organizó una conferencia de prensa donde advirtió a otros sobre este tipo de estafas, sin buscar venganza o humillación adicional. Un día, me lo encontré en una cafetería. Elena me saludó con una sonrisa. ¿Puedo invitarle un café? Mientras bebíamos, me explicó que su equipo de seguridad había estado investigando a Sofía/Marcela desde el principio. Algo no cuadraba en su historia, pero era muy buena ocultando su rastro. Cuando usted empezó a investigar, activó algunas alertas que teníamos establecidas. Su persistencia nos dio el tiempo necesario para reunir todas las pruebas. ¿Por qué siguió con el compromiso si sospechaba? Necesitábamos pruebas sólidas. Y, francamente, quería ver hasta dónde llegaría. Cuando empezó a exigir su casa, supe que había encontrado su patrón habitual. Me contó que las víctimas anteriores de Sofía/Marcela habían estado demasiado avergonzadas para presentar cargos formales, lo que le había permitido continuar su estafa durante años. Usted fue la primera persona que se mantuvo firme y la enfrentó. Su valentía no solo me salvó de una estafa, sino que también ayudó a detener este ciclo de fraudes. La vida comenzó a volver a la normalidad gradualmente. Carlos inició terapia para procesar la traición y comenzó a reconstruir su vida. Mis padres, por su parte, hicieron cambios significativos en su forma de valorar las relaciones familiares. Un domingo, durante una comida familiar, ahora una tradición semanal que establecimos para reconectarnos, mi madre hizo un anuncio sorprendente. Vendimos nuestras acciones en el club de campo, dijo. Usaremos el dinero para establecer un fondo de ayuda para víctimas de fraudes románticos. Me sorprendió su decisión. El club de campo había sido su símbolo de estatus social durante años. ¿Estás segura, mamá? Completamente. Esta experiencia nos enseñó que hay cosas más importantes que el estatus social. Queremos hacer algo significativo. Carlos también encontró un propósito en ayudar a otros. Comenzó a dar charlas en grupos de apoyo, compartiendo su experiencia para ayudar a otras víctimas de estafadores románticos. Si mi historia puede evitar que alguien más caiga en este tipo de trampa, entonces algo bueno habrá salido de todo esto, me dijo un día. En cuanto a mi casa, la que Sofía/Marcela había intentado quitarme, se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad para nuestra familia. Mis padres finalmente entendieron que el valor de un hogar no se mide en dinero, sino en los recuerdos y el amor que contiene. Un año después del incidente, organizamos una fiesta en mi pequeña casa. Estábamos celebrando que Carlos había comenzado una nueva relación, esta vez con alguien que realmente lo valoraba por quien era. Mientras observaba a mi familia reunida, riendo y compartiendo historias, me di cuenta de que la crisis que casi nos destruyó terminó fortaleciéndonos. A veces, se necesita enfrentar la adversidad para recordar que es realmente importante en la vida. Las noticias más recientes indican que Sofía/Marcela está cumpliendo su sentencia en prisión, y varias de sus víctimas anteriores se han presentado para testificar contra ella. Roberto Méndez estableció una fundación para ayudar a detectar y prevenir fraudes románticos. Y yo, bueno, sigo viviendo en mi pequeña pero acogedora casa, agradecida por la lección que aprendimos todos, que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales o el estatus social, sino en la fuerza y la autenticidad de nuestros lazos familiares. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gusta. Nos vemos en el próximo video. Me llamo Isabel Mendoza, y hasta hace 6 meses, era la secretaria ejecutiva de Industrias Rivero,
una de las empresas de construcción más importantes del país. Ahora soy su dueña, aunque mi cuñada Verónica todavía no lo sabe. Todo comenzó hace 5 años, cuando conocí a Alejandro Rivero. Yo acababa de conseguir el trabajo como secretaria ejecutiva de su padre, don Francisco. A diferencia de muchos ejecutivos, don Francisco era un hombre amable y respetuoso, que valoraba el trabajo duro por encima del estatus social. Isabel, me dijo en mi primera semana, en esta empresa, el talento vale más que los apellidos. Alejandro era diferente a su hermana Verónica. Mientras ella presumía de su MBA en el extranjero y su sangre Rivero, él trabajaba silenciosamente en los proyectos de construcción, aprendiendo el negocio desde abajo. Nos enamoramos lentamente, entre reportes financieros y visitas a obras. Al principio, mantuvimos nuestra relación en secreto. No por vergüenza, sino por profesionalismo. Verónica fue la primera en descubrirnos, un día que llegó sin aviso a la oficina. ¿La secretaria? En serio, Alejandro. Su voz destilaba desprecio. ¿Qué dirán nuestros socios? Dirán que tengo buen gusto, respondió Alejandro, tomando mi mano. Don Francisco nos sorprendió a todos. No solo aprobó nuestra relación, sino que insistió en que me quedara en mi puesto. Isabel conoce esta empresa mejor que muchos ejecutivos, declaró. Su trabajo habla por sí mismo. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Verónica no asistió, enviando en su lugar un mensaje: lamento que mi hermano haya caído tan bajo. Los siguientes 3 años fueron de aprendizaje intenso. Don Francisco me tomó bajo su tutela, enseñándome cada aspecto del negocio. No solo el papeleo administrativo que ya dominaba, sino las complejidades de la industria de la construcción. Observa, aprende, pregunta, me decía. El conocimiento es poder. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que don Francisco estaba enfermo. Cáncer, diagnosticado tarde. Él lo mantuvo en secreto, compartiendo su condición solo conmigo durante nuestras largas sesiones de trabajo. Isabel, me dijo una noche, necesito que me prometas algo. Promete que protegerás el legado de esta empresa. Don Francisco, usted se recuperará. Ambos sabemos que no. Pero antes de irme, necesito asegurarme de que todo quede en buenas manos. Durante meses, trabajamos en secreto. Me enseñó cada detalle, cada contrato, cada proyecto futuro. Y más importante aún, me hizo firmar documentos cuyo significado solo entendería después. No los abras hasta que sea necesario, me instruyó, entregándome un sobresellado. Don Francisco falleció en su oficina, revisando planos hasta el último momento. Verónica apareció inmediatamente, tomando control como si fuera su derecho divino. Las cosas van a cambiar por aquí, anunció en la primera reunión después del funeral. Es hora de modernizar esta empresa, hacerla digna del apellido Rivero. Sus cambios fueron destructivos. Despidos masivos de empleados leales, cancelación de proyectos sociales que don Francisco adoraba, alianzas con contratistas dudosos. Es solo negocios, decía cuando Alejandro protestaba. Papá era demasiado sentimental. Yo mantuve mi posición como secretaria ejecutiva, principalmente porque conocía demasiado bien la operación como para ser reemplazada fácilmente. Pero Verónica se aseguró de hacerme la vida imposible. Todo explotó en la cena de Navidad. Verónica insistió en celebrarla en su mansión, una exhibición ostentosa de su nuevo éxito. Quiero anunciar algo, dijo, levantando su copa de champán. He decidido vender la empresa. ¿Qué? Alejandro se levantó de su silla. No puedes hacer eso. Por supuesto que puedo. Soy la mayor y papá siempre quiso que yo liderara. Eso no es cierto, intervine. Don Francisco quería que la empresa siguiera siendo familiar. Verónica me miró con desprecio. ¿Y tú qué sabes? Eres una simple secretaria que se casó por interés. No mereces estar en esta familia. Su esposo, un abogado corporativo, sonrió con suficiencia. Ya tenemos compradores. Multinacionales interesadas en el terreno del proyecto social. ¿El proyecto de viviendas accesibles? Pregunté. Era el sueño de don Francisco. Era un sueño estúpido, se burló Verónica. ¿Viviendas para pobres? Por favor. Ese terreno vale millones para un centro comercial. Mi suegra, que había permanecido en silencio,
Comenzó a llorar suavemente. Verónica tiene razón, dijo. Sin Francisco, necesitamos pensar en el futuro. Una simple secretaria nunca será una verdadera heredera, continuó Verónica. Acéptalo, Isabel. Tu tiempo de jugar a la empresaria se acabó. Miré a Alejandro, que parecía derrotado. Pensé en don Francisco, en sus enseñanzas, en su confianza en mí. Era hora de abrir el sobre. Antes de que sigas hablando de vender, dije calmadamente, hay algo que deberías ver. ¿Más reportes aburridos? ¿Planillas de Excel? No, respondí, sacando los documentos. El verdadero testamento de don Francisco. El silencio en el comedor era absoluto mientras abría el sobre. Verónica intentó mantener su expresión de desprecio, pero noté un ligero temblor en su mano mientras sostenía su copa de champán. ¿Qué juego es este?, preguntó su esposo, Roberto. El testamento ya fue ejecutado. No, respondí. Lo que se ejecutó fue un testamento preliminar. Don Francisco dejó instrucciones específicas sobre cuándo debía revelarse este. Saqué los documentos, todos notariados y legalizados. Roberto, siendo abogado, reconoció inmediatamente los sellos oficiales. Imposible, murmuró. Yo mismo manejé el testamento. Manejaste lo que don Francisco quería que manejaras, respondí, comenzando a leer. Yo, Francisco Rivero, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco este testamento como mi última voluntad, anulando cualquier documento anterior. Verónica intentó interrumpir, pero su madre la silenció con un gesto. A mi hija Verónica, le dejo el 15% de las acciones de Industrias Rivero, con la condición de que nunca podrán ser vendidas fuera de la familia. 15%, gritó Verónica. Esto es ridículo. Continué leyendo. A mi hijo Alejandro, le corresponde otro 15%, bajo las mismas condiciones. Alejandro me miró confundido. Pero eso solo suma 30%. El 70% restante, proseguí, se transfiere a Isabel Mendoza de Rivero, junto con el control ejecutivo total de la empresa. La copa de Verónica se estrelló contra el suelo. Mentira, rugió. Esto es un fraude. Roberto, haz algo. Roberto tomó los documentos, revisándolos con manos temblorosas. Están perfectamente legalizados. La fecha, esto se firmó 3 meses antes de su muerte. Hay más, añadí, sacando una carta sellada. Querida familia, comencé a leer la carta de don Francisco. Si están escuchando esto, es porque Isabel ha tenido que revelar la verdad. Verónica, tu ambición siempre fue tu mayor debilidad. Alejandro, tu bondad a veces se confunde con debilidad. Isabel no solo ha sido mi secretaria ejecutiva durante años, ha sido mi aprendiz, mi confidente, y la única persona que verdaderamente entiende mi visión para esta empresa. La madre de Alejandro sollozaba silenciosamente. Durante los últimos 2 años, continué leyendo, Isabel ha estado realmente dirigiendo la empresa bajo mi supervisión. Cada decisión importante, cada proyecto nuevo, cada negociación exitosa, fue su trabajo. Yo solo daba la cara. No, no puede ser, susurró Verónica. El proyecto de viviendas accesibles, proseguí, fue idea de Isabel. Ella encontró la manera de hacerlo rentable sin sacrificar su propósito social. Ella entendió que una empresa no solo debe generar ganancias, sino también impacto positivo. Alejandro me miraba con una mezcla de asombro y admiración. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó suavemente. Don Francisco me hizo prometerlo. Quería que aprendiera cada aspecto del negocio sin la presión de ser la futura dueña. Verónica se levantó bruscamente. No permitiré esto. Impugnaré el testamento. Hay algo más, dije, sacando otro documento. Don Francisco anticipó eso también. Era un informe detallado de todas las irregularidades que Verónica había cometido en los últimos meses. Contratos inflados, comisiones ocultas, proyectos fantasma. Si impugnas el testamento, expliqué, estos documentos irán directamente a la fiscalía. Roberto palideció. Como abogado, entendía perfectamente las implicaciones. Verónica, dijo en voz baja, no podemos pelear esto. Tú también, le gritó. Soy una Rivero.
Esta empresa es mi derecho de nacimiento. No, intervino su madre por primera vez. Esta empresa es el legado de tu padre. Y él eligió a quien mejor podía preservarlo. Se levantó y caminó hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Francisco me habló de ti, dijo con lágrimas en los ojos. De tu dedicación, tu inteligencia, tu compasión. Me dijo que eras la hija que siempre deseó tener. Verónica soltó un grito de rabia y salió corriendo del comedor. Roberto la siguió, no sin antes susurrar: estaremos en contacto para la transferencia de acciones. Cuando solo quedamos Alejandro, su madre y yo, saqué un último documento. Don Francisco dejó esto para ti, le dije a Alejandro, entregándole un sobre. Era su nombramiento como director de proyectos sociales, con autonomía total y un presupuesto garantizado. Él sabía que ese era tu verdadero interés, expliqué. No las finanzas o las negociaciones, sino ayudar a la gente. Alejandro me abrazó, susurrando: lo sabías todo este tiempo. Y guardé el secreto porque tu padre tenía razón, algunas verdades necesitan el momento correcto para ser reveladas. Su madre nos observaba con una sonrisa entre lágrimas. Francisco, murmuró mirando al cielo, siempre supiste lo que hacías, ¿verdad? El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Era el personal de seguridad de la empresa. Señora Isabel, dijo el guardia, detectamos que la señorita Verónica está intentando acceder al sistema principal desde su computadora. Sonreí. No se preocupen. Don Francisco y yo cambiamos todas las claves hace meses. Ya no tiene acceso a nada. Mientras el guardia se retiraba, Alejandro me miró con curiosidad. ¿Qué más sorpresas guardas, Isabel? Mañana lo sabrás, respondí. Tenemos una reunión general a primera hora. Es hora de que Industrias Rivero vuelva a su verdadero camino. La mañana siguiente llegué temprano a la oficina. El edificio de Industrias Rivero, un imponente rascacielos de 30 pisos, parecía diferente ahora. Ya no era solo mi lugar de trabajo, era mi legado para custodiar. La sala de conferencias principal estaba llena. Ejecutivos, gerentes, empleados clave, y por supuesto, Verónica, sentada en la última fila con expresión desafiante. Buenos días, comencé. Como muchos ya habrán escuchado, hay cambios importantes en la dirección de la empresa. Proyecté en la pantalla el nuevo organigrama. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Por decisión de don Francisco Rivero, documentada legalmente antes de su fallecimiento, asumo la presidencia ejecutiva de Industrias Rivero, con control del 70% de las acciones. Verónica se levantó. Esto es un circo. ¿Van a dejar que una secretaria los dirija? La misma secretaria, respondí calmadamente, que estructuró el proyecto Torres del Valle que salvó a la empresa durante la crisis del año pasado. Los ejecutivos más antiguos se miraron entre sí. Ese proyecto había sido crucial, y todos recordaban cómo milagrosamente se había resuelto. O la secretaria que implementó el nuevo sistema de gestión que redujo costos en un 30%. Más murmullos de reconocimiento. Don Francisco me entrenó durante años para este momento. No como su secretaria, sino como su sucesora. Cada proyecto exitoso de los últimos 2 años llevó mi firma, aunque su nombre estuviera en los documentos oficiales. Proyecté una serie de documentos internos, todos con mis anotaciones y estrategias. Para aquellos que dudan de mi capacidad, les sugiero revisar sus correos. Acabo de enviar un análisis detallado de cada división, incluyendo propuestas de mejora que he estado desarrollando. Los ejecutivos comenzaron a revisar sus teléfonos. Sus expresiones de escepticismo se transformaban en sorpresa al ver el nivel de detalle y comprensión en los informes. Y para aquellos preocupados por cambios drásticos, continué, les aseguro que mantendremos lo que funciona bien. Pero también corregiremos lo que no. Miré directamente a Verónica. Por ejemplo, todos los contratos firmados en los últimos 3 meses serán auditados. Cualquier irregularidad será corregida, o reportada a las autoridades correspondientes. Verónica palideció y salió de la sala. Alejandro Rivero asumirá la dirección de proyectos sociales. El proyecto de viviendas accesibles no solo continuará, sino que se expandirá. Los empleados comenzaron a aplaudir. Ese proyecto era querido por muchos.
Y para demostrar nuestro compromiso con el legado de don Francisco, anuncio la creación de la Fundación Rivero para la Educación Técnica. Becaremos a jóvenes de bajos recursos para estudiar construcción y arquitectura. Las siguientes semanas fueron intensas. Verónica intentó crear problemas, filtrando rumores a la prensa sobre una secretaria usurpadora, pero cada ataque se convirtió en una oportunidad para demostrar mi capacidad. Cuando los medios cuestionaron mi experiencia, presenté los proyectos que había dirigido. Cuando dudaron de mi visión, inauguramos la primera fase del proyecto de viviendas. Cuando sugirieron que había seducido a don Francisco, sus antiguos socios salieron en mi defensa, revelando cómo él siempre me había presentado como su protegida. Un mes después de asumir la presidencia, recibí una visita inesperada, la madre de Alejandro. Isabel, dijo, entrando a mi oficina, encontré esto en el estudio de Francisco. Era un diario. En sus páginas, don Francisco había documentado mi progreso a lo largo de los años. Mi mejor decisión, leí en una entrada, no fue comprar terrenos o ganar licitaciones. Fue contratar a Isabel y ver en ella lo que otros no vieron, un diamante en bruto que solo necesitaba la oportunidad de brillar. Las lágrimas nublaron mi vista. También encontré esto, dijo, entregándome una foto. Era de mi primer día en la empresa. Yo estaba de pie junto al escritorio de don Francisco, tomando notas. Pero lo que me sorprendió fue su expresión. Me miraba con el orgullo de un padre. Él siempre supo, dijo su esposa. Verónica buscaba poder, Alejandro buscaba hacer el bien, pero tú entendiste que se pueden hacer ambas cosas. 6 meses después, Industrias Rivero había crecido más que en los últimos 5 años. El proyecto de viviendas accesibles ganó premios de innovación social. La fundación ya había becado a 100 estudiantes. Verónica eventualmente vendió sus acciones a la empresa y se mudó al extranjero. Su última jugada fue enviarme un correo mordaz. Puede que hayas ganado la empresa, pero nunca serás una verdadera Rivero. Mi respuesta fue simple, una foto de la nueva placa en el edificio principal. Industrias Rivero, construyendo sueños, transformando vidas. Isabel Mendoza de Rivero, presidenta ejecutiva, continuando el legado de don Francisco Rivero. Ayer, mientras supervisaba la inauguración de la segunda fase de viviendas, una joven se me acercó. Señora Isabel, dijo tímidamente, soy becaria de la fundación. Quería agradecerle, antes era la secretaria en una obra, pero ahora estoy estudiando ingeniería civil. Sonreí, recordando mis propios inicios. ¿Sabes algo?, le dije. A veces, las mejores constructoras empiezan siendo secretarias. Don Francisco tenía razón, el verdadero legado no se trata de apellidos o títulos, sino de construir algo que trascienda. Y a veces, la mejor persona para continuar ese legado es alguien que comenzó tomando notas desde abajo. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.